a cara descubierta y con un hacha para destrozar una tragaperras o encapuchados para llevarse la caja lo antes posible. Son las alarmantes imágenes que nos llegan en exclusiva de la denuncia de establecimientos de restauración en el norte de Tenerife que viven inquietos ante el auge de estos atracos cada vez más frecuentes y que les contamos hoy con uno de sus afectados. Lanchas a toda velocidad desde barcos nodriza para traer toneladas de cocaína desde Brasil o Colombia. Es la última red de narcotráfico que ha caído en Canarias tras las casi 50 detenciones en 3 barrios de las islas. Les traemos todos los detalles de la operación Sombra Negra. Canarias tiene un límite, da el paso más allá de las protestas. La plataforma, conformada por sus colectivos, presenta sus más de 80 propuestas para cambiar por completo el modelo económico y social de Canarias. Las conocemos de mano de sus portavoces enseguida. Y les preguntamos hoy, ¿aceptaría que 74 toneladas de residuos orgánicos se pasearan diariamente por su barrio? Es a lo que se oponen los vecinos de La Atalaya, en el municipio gran canario de Guía. Protestan contra la instalación de una planta de biogás a menos de 500 metros de sus casas, de su colegio y de su centro de mayores, mientras denuncian el falso ecologismo de la empresa que la construirá. Y hoy vamos a terminar con nuestra sección de bienestar emocional. Yamilet Blanco atiende algunas de las dudas de los espectadores, hoy centradas en el uso de los dispositivos móviles por los adolescentes. ¿A qué edad pueden tener móviles? ¿Cómo conseguiremos que no se frustren si no se los damos? Buenas noches, les traemos toda la actualidad de las 8 Islas Canarias. Comienza Canarias 8. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Martes 10 de junio, bienvenidos a Canarias 8, una tarde más en Mírame Televisión. Enseguida seguimos con los temas que les hemos avanzado, pero tenemos noticia de última hora y es que en la isla de La Palma se ha producido hace apenas 50 minutos un apagón, un cero energético que al parecer está afectando a absolutamente toda la isla. Nos vamos a ir hasta allí, hasta la isla de La Palma. Vamos a tratar de hablar con Jorge Pino. Él es periodista y colaborador de Mírame Televisión. Ya nos está escuchando desde La Palma. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Jorge, lo primero quiero preguntarte, ¿desde qué hora, desde cuándo les está afectando este apagón? Bueno, aproximadamente una hora podemos calcular, ¿sabes? A partir de las 5:30 aproximadamente ya fue cuando yo por lo menos me di cuenta. Jorge, ¿han tenido alguna comunicación por parte de las autoridades? ¿Les ha llegado algún tipo de llamada de emergencia? No, como siempre en este tipo de cosas hay muy poca información, la verdad. No hemos tenido ninguna información por parte de las autoridades, ni siquiera por parte de la distribuidora tampoco. Ajá. No hay ningún tipo de comunicado de momento. Así que, Jorge, no nos puedes confirmar de momento a qué zonas afecta. No sé si tienes familiares, amigos que te hayan podido decir qué está ocurriendo en otras zonas. ¿Dónde te encuentras tú? A ver, sí, yo estoy en el Valle de Aridane, yo estoy en El Paso concretamente, pero evidentemente estuve llamando al resto de la isla, amigos, conocidos y demás, para ver cuál era la situación. Y pues la zona, el cero energético es total, o sea, está confirmado. En la zona de Santa Cruz de la Palma incluso los comercios están cerrando, porque claro, no puedes estar abierto, ¿para qué? No puedes ni siquiera cobrar con un TPV. Claro. O sea, que lo tienes complicado. Bueno, además ahora se avecina la noche, habrá que hacer acopio de velas y de todo tipo de material, pilas, linternas para prepararse ante lo que se avecina si esto no se arregla. Claro, porque además, si permíteme que te recuerde que la central de los Pinchos, la central eléctrica de los Pinchos aquí en La Palma, que es la que suministra la isla, ajá, es la más antigua, la más obsoleta de Canarias. Sí. Hay por parte de Transición Ecológica para esta legislatura, para este año,
una serie de actuaciones en diferentes islas, que me parece muy bien, por supuesto, pero aquí en La Palma no. Entonces, claro, en cualquier desajuste que pueda ocurrir por mayor demanda o cualquier otra circunstancia, pues evidentemente los equipos de esta central no resisten. Ya. De hecho, te iba a preguntar, porque estabas hablando de la obsolescencia de esta central, pero es que, de hecho, ya se ha venido informando en los últimos meses de que no es el primer apagón. No se había dado un apagón en la isla por completo, pero sí parcialmente, ¿no, Jorge? Sí, microapagones sí ha habido durante tiempo ya, pero es que estamos hablando de una central que tiene más de 50 años. Equipos de más de 50 años, o sea, que tampoco puede esperar milagros, o sea, no son eternos. Sí, de hecho nosotros hablábamos hace un par de semanas con el consejero de Energía y nos trasladaba, de hecho, esa reclamación, esa petición que le han hecho al Gobierno de Canarias para mejorar a través de la Consejería de Transición Ecológica y de Transición Energética las instalaciones en La Palma. Además, Jorge, ahora mismo se avecinan semanas importantes para La Palma. Si esto continúa, si esto no se arregla, ¿qué puede pasar allí? Exactamente, o sea, imagina cuando la población en bajada de La Palma, no sé si se duplicará, pero bueno, puede llegar cercano a la duplicidad de personas en esta isla, la necesidad energética va a ser mucho mayor. Con lo cual, no sé hasta qué punto seremos capaces o somos capaces de mantener ese gasto. No lo sé porque evidentemente no soy técnico, pero que podemos sufrir este tipo de situaciones, no microapagones, sino apagones cero energéticos, vamos, es que mucho hemos tardado en tenerlos. Sí, porque además en esas fechas se espera que se duplique la población de La Palma por los visitantes. De momento nos quedamos con lo inmediato, con la preocupación que hay ahora mismo. Jorge, te despedimos. Muchas gracias por darnos la última hora y por confirmarnos esa noticia que saltaba hace aproximadamente unos 50 minutos de ese cero energético, de ese apagón en la isla de La Palma. Estaremos muy pendientes y, si te parece, te emplazamos a intervenir con nosotros al final del programa, o si tienes alguna última hora o si se restablece, que contactes con nosotros para seguir informándonos. De acuerdo, compañero, sin ningún problema, encantado. Muy bien, pues Jorge Pino, colaborador de Mírame Televisión, periodista, que nos daba esa última hora desde La Palma. Nosotros vamos a continuar con los contenidos de Canarias 8, los que teníamos preparados para ustedes. Hoy queríamos hablar porque hace menos de 3 semanas que tuvo lugar la última movilización de Canarias Tiene un Límite, ese movimiento que aglutina el malestar de gran parte de la ciudadanía de Canarias con el modelo social y económico reflejado hasta la fecha en 2 multitudinarias convocatorias de protesta. La primera el 20 de abril de 2024 y la última el pasado 18 de mayo. Dani Afonso, buenas tardes. Y de esa unión de plataformas que articulan ese movimiento surge la iniciativa Canarias Palante. Muy buenas tardes, Carlos. Así es. De la unión de esas plataformas, como decía Carlos, surgió la iniciativa Canarias Palante, un proceso participativo para dar continuidad, bueno, pues a esas demandas del movimiento Canarias Tiene un Límite, con propuestas concretas de las que se materializaron más de 80 en total en un documento que han presentado recientemente. Y para contarnos bien cuáles son esas demandas, está con nosotros ya en plató Jaime Coello, portavoz del movimiento Canarias Palante. Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes. Quería precisar que pertenezco a un colectivo que forma parte de Canarias Palante, pero Canarias Palante tiene sus portavocías. En este caso, ninguno de los portavoces ha podido estar aquí en el plató. Y bueno, yo, como uno de los colectivos que participan, pues estaré aquí desgranando esas medidas con ustedes. Efectivamente, Jaime, tú eres director de la Fundación Teleforo Bravo, colectivo que forma parte del movimiento Canarias Palante. Te agradecemos mucho que estés esta tarde con nosotros para contarnos estas iniciativas que han presentado. Te quería empezar preguntando, Jaime, para aquellas personas que aún no estén familiarizadas con el movimiento, ¿qué es Canarias Palante y en qué se diferencia con Canarias Tiene un Límite, por ejemplo? Sí, realmente Canarias Palante, como has explicado perfectamente, es un proceso participativo, es decir, un colectivo o muchos colectivos que ponen en marcha una iniciativa y en este caso es la sociedad de manera horizontal, de manera transversal, la que realmente se organiza para hacer llegar esas propuestas. Queremos decir que no tenemos, o Canarias Palante no tiene ningún tipo de financiación, no ha habido ningún partido que haya estado detrás, ha sido una iniciativa ciudadana
Y estamos hablando de que en unos meses se han traspasado nada menos, o se han trasladado nada menos que 1.200 propuestas. Precisamente, Jaime, el proceso de participación, como tú acabas de mencionar, aglutinaba unas 1.200 propuestas, de las que ustedes, o en el colectivo en Canarias Pa'lante, recientemente han concretado unas 80 y pico a través del encuentro que tuvo lugar el pasado mes de noviembre de Todo el Mundo Junto. Jaime, háblanos un poquito acerca de ese documento que se ha presentado, creo que son un total de 87 propuestas, si tengo entendido. Exactamente. Lo de 80 y pico tiene que ver con las 51 medidas también que presenta el Gobierno de Canarias, que tenemos que decir que mientras nuestro proceso participativo es de verdad y efectivamente participativo, el del Gobierno de Canarias solo ha contado con una serie de expertos y técnicos de las administraciones de Canarias y no ha habido transparencia ninguna. Por el contrario, nuestro proceso sí ha sido participativo. En Canarias Pa'lante se recogen esas 1.200 propuestas, se produce un encuentro que, como dices bien, se llama Todo el Mundo Junto, y ahí es donde se produce ese cribado y se presenta este documento que hemos querido presentar y hemos empezado a presentar a todas las administraciones públicas canarias desde la semana pasada, ¿no? Buenas noches, Jaime. Enseguida desgranamos esas medidas poco a poco. Como es lógico, decías tú, estas plataformas tienen participación de colectivos que pertenecen a las 8 islas. En muchas ocasiones se tiende a centralizar este debate o se lleva quizá a las capitales de provincia, y lo cierto es que cada una tiene su especificidad, tiene sus medidas que afectan unas más a otras. Por eso queremos, si te parece, Jaime, abrir un poco el espectro y saludamos ya a Adelina Padrón de Fuerteventura Tiene un Límite. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adelina. En su isla se comparten muchas de las reivindicaciones y de las propuestas, pero hay algunas concretas. ¿Cuáles son ahora mismo las más relevantes para la isla de Fuerteventura? Ahora mismo las más relevantes, pues, es la crisis hídrica que tenemos y la crisis habitacional, porque parece mentira que todavía hayan pueblos y gente que no tenga agua ni para lavarse ni para, que es lo básico. En cambio, las piscinas de muchos hoteles y resorts están llenitas de agua y los campos de golf. Es algo que estamos, pero muy mal. Luego la crisis habitacional, pues porque hay ahora más con el aumento de casas vacacionales, que en el norte, por ejemplo, de la isla hay hasta un 40% en el municipio de La Oliva. Pues luego también, pues es una de las medidas que pedimos de no, pues la prohibición de la venta de viviendas y de suelo también, de propiedades a no residentes, pues precisamente porque se están encareciendo, pero de tal manera que la población local no puede acceder a una vivienda digna, y por eso pedimos una ley de vivienda digna. Porque hay mucha gente viviendo en coches, en caravanas, y también no podemos comparar el poder adquisitivo que tiene sobre todo la población europea que vienen aquí con el poder adquisitivo que tenemos los locales. Entonces ahí está el desequilibrio total. Adelina, así que tomamos nota, sobre todo la crisis hídrica, la presión demográfica, falta de servicios. Creo que todas esas reclamaciones quedan plasmadas en las propuestas. Si les parece, porque vamos a entrar a lo mejor en más concreción sobre las propias propuestas, se establecen en 4 bloques, que son el ambiental, el social, el económico, y hay uno transversal, donde está la población y las migraciones. ¿Por qué se organizan esos 4 bloques concretamente, Jaime? ¿Y por qué todos ellos llevan la palabra sostenibilidad? Bueno, porque realmente la palabra sostenibilidad es una palabra que está absolutamente prostituida por nuestras administraciones públicas en Canarias, pero realmente significa básicamente tener una vida digna sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Es decir, hacer un consumo responsable de los recursos. Aquí en Canarias no nos acabamos de creer que vivimos en un territorio finito, con unos recursos limitados. Acabamos con los recursos disponibles cada año muy pronto, y evidentemente la sostenibilidad bien entendida y como una expresión real tiene que ser una realidad, y por eso lo hemos dividido en esas 3 sostenibilidades: la social, la económica, la ambiental. Y además tenemos ese eje transversal que tiene que ver, pues, con las migraciones y tiene que ver con las personas. Queremos dejar claro también que este documento pone en el centro
a la persona. Es una propuesta destinada al bienestar de las personas de Canarias frente a las propuestas que están presentando las administraciones públicas, que únicamente lo centran todo en una explotación masiva, intensiva de los recursos. Quería preguntarle a Adelina, porque una de las propuestas más repetidas es la implantación de una ecotasa turística, y de turismo saben bastante en Fuerteventura. ¿En qué consistiría exactamente esa ecotasa y para qué se utilizaría ese dinero generado a través de esa ecotasa, Adelina? Pues la ecotasa la queremos revertir en el cuidado, en la protección y en la regeneración del medio natural, que se me ha pasado por alto. Muy importante también lo que son las energías renovables, que aquí pues se están haciendo macroproyectos sepultando el terreno agrícola. Y luego también lo que tú decías, la demografía, que bueno, para poner un ejemplo, de la noche a la mañana, en 5 años, habiendo 7.000, pongo en el norte también, en el municipio de Larío, porque es lo que está pasando. El ejemplo de 7.000 italianos que habían, hay 40.000 ahora mismo, residentes italianos. Entonces, y también, imagínense, desde hace unos 60 años más o menos, habían 20.000 habitantes nada más, y ahora mismo hay 150.000 habitantes. Lo que tenemos por Fuerteventura y Lanzarote sobre todo, es que en poquito tiempo, no es proporcional, en poquito tiempo ha aumentado una barbaridad. Entonces ese es el gran problema que tenemos también, que se me había quedado antes en el tintero. Yo le quería preguntar en este caso a Jaime. El documento plantea, precisamente hablando de turismo, que estamos hablando ahora con Adelina, una moratoria turística y urbanística. ¿Es eso viable en una economía tan dependiente del turismo como la que tenemos aquí en Canarias? Contando con que estamos recibiendo 18 millones de turistas, nada menos, y que el turismo es un monocultivo que supone prácticamente el 40% del PIB. Yo quiero recordar los momentos anteriores o durante la pandemia, donde se nos dijo que no íbamos a seguir poniendo los huevos en la misma cesta, todos los huevos en la misma cesta, porque habíamos sufrido un cero turístico. Yo quiero recordar que en Canarias llevamos 40 años hablando de generar alternativas económicas al turismo, y nadie absolutamente ha movido un dedo para que eso sea así, cuando el turismo, lo que vemos, el turismo masivo, es que está generando desigualdad social y está generando pobreza. Es viable, y es viable fundamentalmente decir que no vamos a dejar construir una cama más, y evidentemente si hay recursos públicos para generar indemnizaciones en aquellos casos en que se tenga que hacer, tenemos que recordar que había una idea de hacer eso con el Hotel La Tejita, y realmente el Hotel La Tejita se sigue construyendo. Es decir, invertir dinero público en recuperar espacio para la ciudadanía, evidentemente lo vemos muy bien, y hay que ir por ese camino. Creemos que es perfectamente posible establecer una política de ni una cama más, y no seguir consumiendo más suelo en aras del turismo, ¿no? Jaime, simplemente en ese sentido una pregunta, una duda que surge. ¿No se plantean en ningún momento la desaceleración? Es decir, no ya una cama más, sino que esa cifra de 18 millones sea excesivo y haya que volver escalones hacia atrás, pregunto. Sí, hablamos de decrecimiento, evidentemente hablamos de control, no solo ya de camas, sino también hablamos de control de número de personas por isla. Hablamos de control de turistas por isla, estableciendo cupos, porque evidentemente no es lo mismo una isla que otra, pero sí establecemos que en cada isla hay que establecer un cupo máximo de turistas, porque de verdad en Tenerife no aguantamos, por ejemplo, con esos 7 millones de turistas, y a diario estamos viendo las consecuencias de eso. Sí que pedimos, y en el documento hay varias alusiones al decrecimiento y varias medidas que tienen que ver con esto, ¿no? Hay quien puede a lo mejor interpretar por esas palabras un rechazo a la llegada de turistas. Bueno, yo creo que en Canarias aquí no hay turismofobia. Lo que sí hay es una incomodidad muy potente, porque cuando tú ves alterado tu modo de vida, o en el caso que está contando Adelina, cuando la gente no puede acceder a una vivienda, cuando ve alterado de una manera masiva su modo de vida en tráfico, en acceso a servicios, porque no hablamos de las tensiones que ponemos en las infraestructuras y en los servicios básicos con esos millones de personas, evidentemente lo que no hay es un rechazo al turista, lo que hay es una incomodidad. Y esa incomodidad es la que nosotros queremos canalizar. Nosotros no pretendemos que esa incomodidad se quede en una conversación de barra de bar, o se quede en una cuestión de pura palabrería. Nosotros queremos que esas medidas, que las tenemos y las presentamos, sean efectivas y realmente se tomen medidas al respecto, ¿no?
Yo le quería preguntar a Adelina, también mencionaba antes el tema de la ley de residencia como una de las propuestas que lleva el movimiento del colectivo Canarias Palante. ¿Cuáles serían los puntos clave de esa ley de residencia que se reclama desde el parte del colectivo? Bueno, primero que nada habrá que ver la capacidad de carga, que lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Aquí lo llevamos peor y, bueno, dependiendo de la capacidad de carga, yo no sé, pero hay alternativas ahora mismo en otros sitios de Europa. Se está dando que legalmente se puede hacer, aunque dicen que esto es Europa y que no podemos prohibirlo, pero sí que se puede, dependiendo, porque somos islas limitadas. Es que no podemos, vamos, simplemente los recursos ahora mismo que tenemos aquí están colapsados hace años, sea sanidad, sea educación, sea transporte. Si no tenemos ni para los residentes, para la población local, ¿cómo vamos a permitir que siga viniendo gente a vivir aquí? Es que es de lógica. Entonces, por eso hay que hacer un estudio, hay que mirar la carga poblacional que aguanta, que ya estamos desbordadas, ya te lo digo yo. Y después, pues, no sé, eso creo que es viable, porque en otros sitios de Europa ya lo están haciendo. Vamos, que no sé en qué país era, que aunque fuera de Europa, tenían, por ser islas limitadas, tenían pues una ley de residencia, no podía vivir todo el que quisiera allí. Sí, apuntar que en el propio documento se dice que hay una capacidad de carga ecológica que ya se conoce y hemos superado con solo los residentes, con los 2,2 millones de habitantes que viven en Canarias, hemos superado 11 veces esa capacidad de carga y con respecto a los turistas hemos superado 24 veces esa capacidad de carga. Por lo tanto, la ley de residencia que estamos planteando, tal y como dice Adelina, está basada en la capacidad de carga efectiva que pueden acoger estas islas y no en cuestiones de xenofobia. No podemos intentar, una persona, y voy a hacer una imagen que creo que es muy clara, si calzamos un 41 no nos vamos a poner un 38, es lo que nos está pasando en Canarias, ¿no? Realmente estamos intentando, o nos están intentando hacer pasar por un territorio mucho mayor de lo que somos. Pongo un ejemplo, Hawái tiene 24.000 kilómetros cuadrados, hemos hablado de otros como Australia, Brasil, Colombia. Canarias recibe mucho más turismo que esos tres territorios juntos, Brasil, Australia y Colombia, pero estoy hablando, por ejemplo, de Hawái, que tiene 24.000 kilómetros cuadrados y recibe 9 millones de turistas. Estamos hablando de que nosotros recibimos 18. Así no podemos seguir. Ustedes también, en cuanto a otros los aspectos clave de las propuestas que plantean, también defienden una transición energética descentralizada, basada en comunidades y en empresas públicas. ¿Se puede llevar a la práctica esa descentralización energética sin que haya un choque, un conflicto con las grandes eléctricas? Vamos a poner sobre la mesa lo que está pasando hoy en La Palma. Es parte de una realidad desastrosa, que es cómo se ha gestionado la energía en Canarias. Se le ha dado el monopolio a grandes empresas, las tecnologías están obsoletas, como acabamos de ver, y no se ha dado protagonismo a los pequeños propietarios, a las comunidades energéticas. Vamos a ver la implantación de las renovables, por ejemplo, en Fuerteventura, en Lanzarote o en Tenerife, que están basadas en una enorme cantidad de polígonos que están ocupando suelo, cuando había otras propuestas, incluso desde la Universidad de La Laguna, donde se hablaba de que lo que podía funcionar muy bien era utilizar las comunidades, las cubiertas, los edificios. Toda esa cuestión no se ha querido trabajar porque se ha querido seguir concentrando pues, en grupos como DISA, en el caso de la solar, el Loro Parque, etcétera, y se ha atendido a eso. Entonces, nosotros creemos que hay otro modelo, lo que pasa es que no se ha querido. Quiero recordar además que el Gobierno de Canarias acaba de anunciar de una manera casi como si fuera algo muy novedoso una comunidad energética constituida en Gran Canaria, cuando en La Palma hay una comunidad energética constituida desde hace mucho tiempo y no ha habido ningún tipo de apoyo o no ha habido un fomento de su actividad, sino en momentos muy puntuales, ¿no? Y Jaime, yéndonos a otro aspecto, en materia ahora de movilidad, piden ustedes una moratoria de nuevas carreteras y el impulso del transporte público gratuito. ¿Hay ejemplos reales donde pues, estas medidas hayan funcionado y que se puedan aplicar aquí en Canarias? Desde luego, hay ejemplos reales y en una isla no podemos seguir creciendo en infraestructura porque nosotros decimos ya jocosamente casi que vamos a tener más carreteras que personas. Esta solución que se plantea del tren supone un consumo de suelo bestial en una isla y estamos hablando de que hay otras soluciones basadas en el uso y en el fomento masivo
del transporte público. Si lo relacionamos con el turismo, nosotros estamos planteando que en determinados lugares donde el Cabildo está planteando soluciones intermedias con lanzaderas que no van a sustituir, por ejemplo, los coches de alquiler, se sustituyan del todo. Nosotros entendemos que hay lugares en Canarias donde solo debería llegar el transporte público y somos mucho más ambiciosos con respecto a estas medidas, ¿no? Adelina, yo le quería preguntar, ahora dirigiéndome hacia usted, ¿cómo responden ustedes a quienes dicen que estas propuestas, bueno, pues que son utópicas o que no están respaldadas, lo suficientemente respaldadas técnicamente? Yo creo que es más sencillo de lo que la gente cree, porque la gente está acostumbrada a escuchar solamente el gobierno, a lo que dicen es lo que le creen más, pero es como que nos quitan credenciales, ¿sabes? Y la ciudadanía, en Canarias Palante hay muchos profesionales que saben del tema también, no solo en el gobierno, y es que yo estoy dudando ya de que en el gobierno sepan lo que se están haciendo. Entonces, sí que es viable muchísimas cosas. Es que con la utopía hemos avanzado durante toda la vida. Entonces, es más sencillo incluso a veces. Y lo que decía el compañero también, tenemos que decrecer. Porque date cuenta, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, la autovía que tanto quieren hacer, eso lo que está haciendo es destrozando suelo agrícola. Imagínense que pasa lo que pasó en la pandemia o que por H por B que estamos colapsando ya. Que no llegue, que no está llegando mucha mercancía, que no tenemos combustibles fósiles, se están acabando. Imagínense qué comemos aquí. Si no plantamos el suelo rústico, ¿qué comemos? Por eso es muy importante la soberanía alimentaria. Entonces sí que es viable y muchísimas cosas. Es más, ¿no quieren dar empleo? Pues trabajando el campo, crear empleo. Por ejemplo, todos esos agentes medioambientales que hacen falta para proteger nuestro territorio, que aquí en Fuerteventura es un caos tremendo, hay una masificación que está destrozando literalmente nuestro patrimonio natural, arqueológico y geológico. El otro día estuvimos en Ajuy, hicimos una acción y aquello está totalmente descuidado por las instituciones. Y yo no lo entiendo. La gallina de los huevos de oro, que es lo que nos está dando de comer, la están descuidando. Entonces, por eso estamos nosotras aquí, la ciudadanía. Tenemos que ocuparnos la ciudadanía si no lo hace el gobierno y los gobernantes. Yo lo tengo claro. Adelina, ¿y qué esperan exactamente de esas instituciones? ¿Se sienten escuchados con estas propuestas que ustedes han lanzado? Para nada. Solo esperamos que si hay alguien ahí que tenga un poquito de razonamiento, que pues nos unamos todos por el bien de las Islas Canarias, por el bien del patrimonio natural, por el bien de las personas, porque esto aquí ya es inaguantable. Tenemos que decrecer, tenemos que dejar de recibir tantos vuelos que está contaminándolo todo. Tenemos que cuidar el fondo marino, porque si no, ¿qué comemos después también de la pesca? ¿Qué pescamos? Es todo. Contaminándolo todo, sin cuidar nada. O sea, y lo que tenemos que aunar fuerzas, aunar entre todos, colectivos, ciudadanía general, partidos políticos, sindicatos, todos, que se den cuenta de lo que está pasando y que esto no va de peleas ni nada, sino de buscar el bienestar de las personas, como decía también Jaime, poner la persona en el centro y nuestro medio natural, que es lo que nos está dando de comer, nuestra naturaleza. Jaime, nos vamos quedando sin tiempo. Jaime, Adelina, me gustaría preguntarle a Jaime, sí, porque hay 87 iniciativas. Si les dieran la oportunidad de elegir 3, por ejemplo, que fueran inmediatas, que se pudieran cumplir ahora, en este momento, ¿cuáles serían las 3 que priorizaría? Yo, vamos a ver, todas las que tengan que ver con ese decrecimiento que hablamos, todas las que tengan que ver con... realmente es muy difícil elegir 3 porque es todo un paquete y todas están conectadas. Es complicado y más de un número tan grande como 87 necesidades que ustedes plantean, pero si existiera esa lámpara mágica vamos a la moratoria, sin duda ninguna, vamos a esa ley de residencia basada en criterios de capacidad de carga y en ningún caso de xenofobia. Y finalmente probablemente iríamos a esos mecanismos fiscales para mejorar. Pero yo también quería recordar que en Canarias ahora estamos únicamente produciendo un 10% de los alimentos que comemos. Y como decía perfectamente Adelina, en caso de una crisis, ¿qué vamos a comer? En general nos parece increíble que quien está gobernando no sea consciente de la fragilidad, de la vulnerabilidad que tienen las islas como lugares aislados y cerrados,
tanto que se nos habla de la ultraperificidad, pero aquí tenemos una crisis alimentaria importante donde no podamos importar comida porque hay una crisis comercial a nivel mundial o de producción. ¿Y qué comemos? Tendríamos que recibir ayuda humanitaria y eso es una verdadera barbaridad. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy claras y evidentemente tenemos que decir también que estas medidas, o mejor dicho, el llamamiento al diálogo, y en concreto ahí quiero contestar a la consejera de Turismo Jessica de León, que ha dicho que se ha dirigido a Canarias Palante para una reunión, y es mentira. No ha habido ningún acercamiento por parte del Gobierno hacia Canarias Palante. Se presenta por registro en mayo del año pasado, precisamente en Fuerteventura, este llamamiento al diálogo, a sentarnos, y hemos obtenido la callada por respuesta. La consejera dice que nos ha llamado a través de una cátedra de turismo y por las redes sociales. Yo creo que nos toma el pelo, ¿no? Esto es un movimiento organizado, es un movimiento social potente, hay detrás una cantidad de voces académicas y de la calle, y realmente que se nos diga que se nos convoca por redes sociales es una verdadera tomadura de pelo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar, ¿no? La última, Jaime, porque sí que tenemos que terminar ya, nos quedamos sin tiempo, pero ¿cuál es entonces el próximo paso? Ya se han presentado estas propuestas. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que va a dar Canarias Palante? El siguiente paso es establecer una serie de reuniones públicas por toda Canarias y en esos calendarios, porque queremos aclarar también que este movimiento está en marcha, estas propuestas siguen vivas y evidentemente vamos a hacer acciones en las que vamos a llamar a la gente a participar. En esas acciones también van a poder participar los políticos, los que nos están gobernando y los que no, y van a poder participar como ciudadanos más. Pero ahora ese llamamiento que nos están haciendo llega tarde, hemos estado un año esperando y nosotros nos vamos a seguir moviendo. Si ellos quieren incorporarse a este proceso, perfecto, pero que no nos llamen para intentar dividir y que no nos llamen para intentar negociar cosas que no quieren negociar. ¿Hay fecha para la próxima movilización? No, vamos a ver cómo transcurre este verano y vamos a ver qué salidas vamos a ver. Hemos oído hoy a Fernando Clavijo diciendo que no quiere cotasa, sigue incidiendo en lo mismo, sigue dándonos argumentos para salir a la calle y mientras eso siga así, pues seguiremos generando movilizaciones que a partir de ahora además las vamos a hacer de manera difusa, como intentamos hace poco en el Teide. Vamos a irnos concentrando donde creamos oportuno, donde haya puntos calientes y lo vamos a seguir haciendo así. Bueno, pues que ahí queda el mensaje de Canarias Palante. Muchísimas gracias a Jaime Coello, a Adelina Padrón desde Fuerteventura también por participar hoy en Canarias 8, por acercarnos estas más de 80 iniciativas, propuestas concretas y negro sobre blanco que plantean ya y que muchos les reclamaban como esa parte que se podría materializar de las movilizaciones que estaba protagonizando Canarias tiene un límite. Muchas gracias y buenas noches a los dos. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros vamos a seguir con más temas en Canarias 8 y además vamos a continuar con otra denuncia social. Bueno, pues seguimos, decíamos, con más denuncia social, porque es que en el municipio de Guía, en el norte de Gran Canaria, la intención de instalar una planta de biogás en uno de los barrios de ese municipio ha encendido las alarmas entre los vecinos. Están preocupados por el impacto medioambiental, por los riesgos para la salud y la falta de información. Y por eso ha surgido la plataforma Stop Planta de Biogás de la Atalaya, que agrupa a ciudadanos y a colectivos que se oponen a este proyecto. Hoy queremos hablar con su portavoz, que es Cosme Vega, para conocer de primera mano qué denuncian, qué reclaman y por qué consideran que esta infraestructura es una amenaza para su entorno. Es una plataforma, como decimos, que se opone a la instalación de una planta de biogás por parte de una empresa que está radicada precisamente en ese municipio de Guía y que trataría de convertir en residuos orgánicos ciertos materiales y que dicen podría traerles ciertos aires perjudiciales a una zona muy concreta del barrio de la Atalaya en la zona del municipio de Guía en Gran Canaria. Parece que estamos teniendo dificultades para hablar con Cosme Vega, el representante de Stop Planta Biogás de Guía. Ellos han estado protagonizando movilizaciones en los últimos tiempos en su municipio.
pasado fin de semana. De hecho, también realizaban una recolecta de firmas y de apoyos entre los vecinos para tratar de conseguir cuantos más apoyos sociales posibles para lograr presionar a las administraciones, porque dicen que además esta planta de biogás ya tiene un informe ambiental aprobado y que su instalación sería inminente. Ellos dicen que en torno a unos 74 toneladas de residuos estarían pasando por sus zonas residenciales. Dicen que por un barrio en el que se encuentran colegios, también centros de mayores, zonas residenciales, en fin, estos vecinos creen que podría ser muy perjudicial para el día a día de su barrio y por eso han de momento mostrado una reacción contraria a esta planta de biogás en el municipio de Guía. Ellos de hecho esgrimen ese riesgo para la salud. Parece que ya tenemos a Cosme Vega, en este caso por conexión telefónica. Cosme, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Hola, buenas tardes. Cosme Vega es el presidente de esa plataforma Stop a la planta de biogás en la Atalaya, en el municipio de Guía, como decíamos. En primer lugar, y para quien no lo sepa, ¿qué tipo de planta de biogás se pretende instalar y qué características tiene ese proyecto? ¿A qué se va a destinar ese abono resultante? Bien, las plantas de biogás, en principio, son una fuente de energía alternativa que lo que hacen es aprovechar todo lo que pueden hacer. En este caso, en concreto, lo que va a aprovechar son desechos de papaya, de cultivos de papaya y de plátano y estiércol en distintas proporciones, en la mayor parte estiércol, y se meten en un biodigestor del cual pues salen una serie de gases, los cuales servirán pues tras su combustión para generar energía eléctrica, y al mismo tiempo todo lo que es el resultado del que se llama digestato, después de esa digestión, pues produce compost que se puede aprovechar para la agricultura. Entonces, a priori es un elemento que contribuye a lo que es la economía circular y a priori nosotros no tenemos nada en contra del sistema de este sistema. Lo que estamos y lo que nos preocupa es que se va a instalar a 500 metros de un núcleo poblacional, que es la Atalaya de Guía, que tiene pues 4.000 habitantes. De hecho, las infraestructuras más cercanas a la planta de biogás van a ser el campo de fútbol y el colegio del barrio. Aparte de otras infraestructuras como una residencia de ancianos, como una guardería, etcétera, etcétera. Cosme, ¿cuáles serían los peligros concretos que señalan que podría tener para esas 4.000 personas que residen en la Atalaya? Mira, la principal, aparte de que puede existir, que lo pueden buscar afortunadamente por internet tenemos toda la información al alcance de la mano. Si miramos por internet hay peligro de explosión, etcétera, etcétera, pero nosotros no hacemos nunca alusión a ese tipo de problemas porque sabemos que son extraordinarios, ¿no? Estas plantas tienen un gran control, por lo tanto es bastante complicado que eso ocurra. Sin embargo, lo que sí es bastante común que ocurra, de hecho, hay más de 31 municipios en la España peninsular que se han manifestado este pasado 31 de mayo en contra de las plantas de biogás, es por los siguientes efectos, que son el mal olor. Los gases que emiten, uno de los gases que emite es el que suele producir el olor a huevos podridos, ¿vale? Aparte de metano y de otros gases. Y nosotros estamos en la parte norte de la isla, con lo cual aquí está soplando constantemente el viento alisio, y el viento alisio pues repartirá cuando la planta esté hecha hedor por no solamente al barrio de la Atalaya, sino a otros barrios del municipio de Galdar, que como saben está al otro lado de la montaña. Eso unido a lo que es el tráfico pesado de los camiones que van a transitar por la columna vertebral del barrio,
por todo lo que es la zona comercial, donde está la zona de ocio, de juego, como es la plaza, y la zona donde la mayor parte de la población pues pasa su tiempo de ocio, pues por ahí van a pasar todos los camiones en dirección hacia la planta. Con lo cual son varios los problemas. El propio olor que se desprende de la planta, más luego todo el tráfico de camiones que también evidentemente traerán olor, tráfico pesado por dentro de un pueblo, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes. ¿Han intentado ustedes reunirse, bien sea con el Ayuntamiento de Guía, con el Cabildo de Gran Canaria o con el Gobierno de Canarias para plantear sus preocupaciones? ¿Han tenido algún tipo de interacción con alguna de estas instituciones públicas? Muy bien. Buena pregunta. Nosotros de esto nos enteramos hace escasamente 3 semanas por una noticia que sale publicada en el periódico y en el cual se celebra que no hace falta, al proyecto no le hace falta una evaluación de impacto ambiental completa. Nos sorprende, nos ponemos a investigar algunas personas y es cuando nos empezamos a alarmar. A partir de ese momento pues empezamos a informar al resto del barrio y convocamos una asamblea que finalmente pues una asamblea vecinal en la cual se aprueba constituir la plataforma para intentar parar esta planta. Bien, luego ya vino todo el trámite legal para constituirla, registros de asociaciones, etcétera, etcétera. Bueno, hace ya, para no contestarte directamente, hace ya más de una semana que hemos solicitado el expediente al Ayuntamiento de Santa María de Guía, cosa que aún no nos ha remitido, y hemos solicitado reunión con el alcalde también. Reunión que casualmente tenemos hoy. El comité ejecutivo de la plataforma va ahora, en cuanto termine de hablar con ustedes, voy para el ayuntamiento a reunirme con el alcalde. Ha tardado más de una semana en vernos. A todas nuestras manifestaciones, lo que ha habido es un silencio sepulcral. Hemos invitado a cada uno de los partidos políticos con representación en el ayuntamiento. Hemos cursado escritos a la Consejería de Transición Ecológica. Hemos cursado escritos incluso también a otros organismos en los cuales creemos no fueron consultados en el expediente y que sin embargo creemos que tiene algo que decir, como por ejemplo la Consejería de Educación, infraestructura más cercana, como decía antes, el colegio, la de Bienestar Social por la guardería, que también es del Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria, al IAS, en este caso, el Instituto de Atención Sanitaria. Entonces estamos tocando a las administraciones, pero bueno, la respuesta que esperábamos o que están dando no es tan rápida como esperábamos. Breve porque nos tenemos que marchar a publicidad. ¿Qué le va a transmitir al alcalde? Ustedes, si finalmente esta planta sigue hacia adelante, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros en primer lugar nuestra demanda es bien clara. Nosotros lo que no queremos es que esté a 500 metros de nuestro municipio, de nuestro pueblo, que no nos pueda molestar. Nosotros estamos de acuerdo con que la hagan, que se implante, que se desarrolle su actividad, pero en algún sitio donde no moleste a nadie, a ninguna localidad, a ningún vecino. Entonces, a partir de ahí, pues ya, evidentemente, la empresa promotora, así como el ayuntamiento, son los que tienen que ver cuál es la ubicación más adecuada. Pero ya nosotros tenemos claro que aquí va a ocasionar unas molestias importantes. Lo hemos visto y está constatado, como decía antes, por los 31 municipios, más de 30 municipios que están en Península y todos se quejan de lo mismo. Pues Cosme Vega, presidente de esa plataforma de Stop a la planta de biogás de La Atalaya, en el municipio de Guía, en Gran Canaria. Muchas gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Nos quedamos con ese mensaje, con esa intención de que la planta se instale, pero que no se instale en esa ubicación. Y estamos muy pendientes a lo que pueda acontecer de esa reunión que van a tener precisamente con el alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros, Cosme. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un alto para irnos a publicidad muy rápido, pero no se vayan porque tenemos muchos más temas en Canarias 8. En concreto, hoy vamos a hablarles también de las oleadas de robos que se están produciendo en el norte de Tenerife, en algunos establecimientos en concreto. Como están viendo en sus imágenes, han entrado los ladrones asaltando con nocturnidad, sin importarles las alarmas, y armados hasta con hachas. Enseguida se lo contamos, a la vuelta de publicidad.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Seguimos en Canarias 8 después de la publicidad y saben que estamos muy pendientes de ese apagón que se ha producido, ese cero energético en la isla de La Palma. Está ahora mismo toda la isla a oscuras desde aproximadamente las 6 menos cuarto de esta tarde. Podríamos hablar con nuestro compañero Jorge Pino, colaborador y periodista de Mírame Televisión, que nos confirmaba ese extremo. Alrededor eso de las 6 menos cuarto de la tarde se producía el apagón. Estamos muy pendientes también de los anuncios de la eléctrica Endesa. De momento, dice, hay un anuncio de posible restablecimiento de la energía a las 20:45. Estaremos pendientes y trataremos de volver a comunicar con la isla de La Palma al final del programa. Nosotros seguimos con nuestros contenidos y ahora vamos a hablar de Sombra Negra. Es el título de la última y más importante operación policial contra el narcotráfico en Canarias. Dani. Eso es, Carlos. Hablamos de más de un año de investigación policial en la que se ha desarticulado una red en la que por el momento han caído casi 50 detenidos en 3 islas y se han incautado casi 4 toneladas de cocaína, inutilizados 69 vehículos y cientos de miles de euros en efectivo. Utilizaban la tecnología del Go Fast para transportar la droga desde barcos nodriza a las costas en narcolancha. Vean. ¡Policía! ¡Policía! Es el momento en el que la Policía Nacional irrumpe en uno de los pisos que utilizaba la red criminal durante las intervenciones de la Operación Sombra Negra, desmantelando una de las redes más sofisticadas y de mayor volumen de narcotráfico marítimo en las Islas Canarias en los últimos años. Cerca de 500 agentes participaron en 29 registros como este, coordinados en 3 islas. El resultado: 48 arrestados en barrios de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, 3.800 kilogramos de cocaína incautados y el descubrimiento de una estructura tipo Go Fast para el transporte marítimo. Esta organización empleaba rutas desde Colombia o Brasil usando buques nodriza y embarcaciones rápidas, actividad que define el nuevo escenario del narcotráfico en la fachada atlántica. 11 narcolanchas trasvasaban la droga desde barcos nodriza en alta mar hasta las costas canarias, donde contaban con coordinadores locales para su distribución posterior. La red hacía uso de puntos de apoyo como el barco hundido y encallado en el puerto de Arrecife en 1981, Telamón, que era utilizado como estación de repostaje en alta mar con tanques y garrafas para las lanchas rápidas. Además de casi 4 toneladas de cocaína incautadas en los últimos meses, durante los últimos registros del pasado martes se incautaron más de 100.000 euros en metálico, droga destinada al tráfico a mediana escala, 3 armas de fuego cortas, numerosa documentación y útiles destinados al tráfico marítimo, como teléfonos satelitales y dispositivos de geolocalización. La Operación Sombra Negra, a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, se encuentra bajo secreto de sumario, pero continúa abierta y no se descarta que el número de arrestos aumente. Bueno, pues ahí es nada, prácticamente 4 toneladas de droga incautadas de cocaína en las islas a través de esta operación policial. Nosotros seguimos con más temas y en este caso lo vamos a hacer con una de las denuncias que nos llegan a la redacción del programa. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema? ¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31 o escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Y es que nuestro buzón de denuncias sigue recibiendo relatos preocupantes. El que les traemos hoy es el de la intranquilidad e indignación
que se vive en los últimos tiempos en la zona norte de Tenerife respecto a los asaltos y los robos, sobre todo en establecimientos públicos. Esta vez le ha tocado a la conocida zona de restauración de la carretera de Santa Úrsula, donde confluyen conocidos referentes hosteleros. Vean. Una oleada de robos azota diversos establecimientos del municipio tinerfeño de Santa Úrsula, tal y como están viendo en estas imágenes exclusivas que han llegado a la redacción de Mírame Televisión. Durante la madrugada del pasado 4 de junio se produjo un violento robo a la fuerza en el establecimiento La Hechicera. Dos personas armadas con un hacha y a cara descubierta accedieron al interior del local para destrozar a golpes una máquina tragaperras y llevarse todo el dinero de su interior. Un robo violento que supuso un susto para el propietario del lugar, quien reside en la parte superior del local y accedía con rapidez para comprobar lo que estaba pasando ante la huida de los ladrones. Pero no es el único caso. La madrugada del pasado 8 de mayo, otros dos encapuchados forzaron la puerta del local El Calderito de la Abuela. Tras colarse en el interior, recorren las diferentes salas del lugar con linternas, tratando de encontrar la caja registradora mientras son grabados por las cámaras de seguridad. Tras localizarla, la arrancan violentamente y se la llevan mientras huyen corriendo del establecimiento. Esta oleada de robos está causando una preocupante situación de inseguridad entre comerciantes y vecinos de la zona, quienes vienen sufriendo esta problemática en los últimos meses con demasiada frecuencia. Pues ya lo han visto, sin despeinarse prácticamente, sin vergüenza, algunos a cara descubierta, otros encapuchados. Está con nosotros Mario Torres, él es el propietario adjunto del grupo Tripicotea, que incluye los restaurantes Donde Mario, El Calderito de la Abuela, La Bodeguita de en Medio, y es además vecino de otro de los establecimientos, de La Hechicera, el otro local que veíamos en el vídeo. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Rodolfo. Gracias por estar con nosotros. Hay que decir que iba a estar también presente hoy Joaquín, el propietario de La Hechicera, pero ha tenido un problema familiar grave, que le excusamos. Esperemos que pueda pasar por aquí en algún otro momento a relatarnos esta situación, que en tu caso, Mario, le tocó a uno de tus establecimientos, El Calderito de la Abuela, en el mes de mayo, pero no era la primera vez que intentaban ya asaltar uno de los locales del grupo. Bueno, yo era muy chiquitito cuando robaron lo que en su momento eran los corales, hace 40 y tantos años, y recuerdo el malestar de mi padre y la preocupación. En ese caso entraron por una ventana y eso no lo olvidaré jamás. ¿Qué pasa? Que han pasado muchos años y en poco tiempo han robado pues, el Calderito a principios de mayo y recientemente intentaron robar la bodeguita, causando daños, tratando de entrar por 3 de las puertas y rompiendo una claraboya en la azotea. Digo esto porque los ladrones, que evidentemente son diferentes actores, son personas muy persistentes, personas muy agresivas y tienen las cosas súper claras. Y a todas luces parece que son personas que trabajan paralelamente con otros que van de avanzadilla. Es decir, es una especie de crimen organizado a diferente escala, pero trabajan así. De hecho, cuando ves las imágenes de esas personas, de esos sujetos que entran por la mañana para estudiar el local, dan pasos para medir a cuántos metros está la caja de la entrada, ves el comportamiento por fuera, cómo observan para ver si hay una entrada, otra entrada. O sea, trabajan, son bastante hábiles en ese sentido. Y claro, en un 45 años atrás, un robo, pero es que en los últimos mes y medio han robado y han intentado robar, y encima las imágenes, lo que han hecho con La Hechicera, pues evidentemente ya ni duermes bien, tus hijos tampoco, están afectando a particulares, y yo quiero vivir otra vez en las Canarias, donde dejabas la talequita de pan por fuera, donde había tranquilidad, y no en esta España de hoy en día, donde está entrando todo el mundo sin control y lo próximo va a ser secuestros, ¿no? Esos asaltantes de los que estamos hablando aprovechan la nocturnidad para destrozar lo que pueden y llevarse todo lo que pueden en el mínimo tiempo posible, pero en este caso, por ejemplo, en el del asalto de tu local, sí suena la alarma. ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo es ese proceso? Esto fue de locos, ¿no? Hay una vivienda encima. Yo, durante los últimos 25 años que llevo regentando los negocios, he ido infinidad de veces
alarmas, saltan las alarmas y vamos. De hecho, yo he llegado antes de que la Guardia Civil y la Guardia Civil me ha dicho, alto Guardia Civil. Claro. Y yo me he tenido que levantar las manos y demostrarles que yo no soy el delincuente, el chorizo. Eres el propietario. Una vez identificado, efectivamente, soy fulano de tal, propietario, tranquilo y no pasa nada. Seguimos encendiendo luces y viendo lo que hay. En este caso, a mí me llama, salta la alarma. Estoy durmiendo, salta la alarma 3 veces y digo, bueno, otra vez me pongo los zapatos y voy a bajar. En esto me llama la centralita y me dice, ha habido un salto de alarma en la zona tal, ¿usted está en la cocina, verdad? Y yo le dije, no, yo no estoy en la cocina. En ese momento ahí, pelos de punta, que de hecho al ver las imágenes, pues parece que vuelvo a revivir esa sensación, o sea, te remueve por dentro, te entra una mala hostia, perdón la expresión, y bueno, me dice, hay un robo en curso. Cuando me dice robo en curso, imagínate cómo se queda uno, ¿no? No baje porque puede ser peligroso, hay dos sujetos ahí en la cocina. Claro, cuando ves todas las imágenes te das cuenta que en ese momento los tipos estaban saliendo, porque eso fue tan rápido. Hablo de que la alarma salta a las 3 de la mañana, 33 minutos 08. A las 30 segundos más tarde ellos están saliendo. O sea, abren la puerta sigilosamente. Lo tenían calculado. Hombre, totalmente. No es el caso de la hechicera, que ahí a base de golpe doblan un cuadradillo que hace de seguridad en la puerta, aquello sale proyectado y sin cortarse, a cara descubierta y haciendo un ruido ¿Y con tremendo, un hacha? empiezan a... Claro, un hacha, o sea, en cualquier sitio le estás dando golpes a un sitio, un martillo, a una caja, una máquina tragaperras, y si estás arriba lo escuchas, aparte del reventón de la puerta. En mi caso, fueron 3 intentos por la ventana de la izquierda, rompiendo el bombín de la puerta principal, por donde acceden los clientes, y luego intentaron y efectivamente entraron por la puerta de la cocina. Siempre con mucho sigilio, dejando los embellecedores de las manivelas puestas en la mesa, ¿no? Que de hecho cuando llegaron los guardias civiles lo vimos y aquello era de coña. Entraron y efectivamente 5 segundos tienes para quitar la alarma, 5 segundos después salta la alarma, pero con la alarma sonando ellos fueron flagrantemente, velozmente tratando de ser rápido. A por el motín. ¿Y qué ha pasado con ellos, Mario? ¿Se les ha detenido? De estos no sabemos porque estos chorizos pues, pintan así flaquitos, personas jóvenes que van a eso a coger tabaco, como suelen comentar los guardias civiles, los policías amigos que te comentan a lo que vienen estas personas. Arrancaron la caja registradora como se aprecia. Arrancan cables y tiran y se roban el cajón, que el cajón cuesta 2.000 euros porque es un cajón inteligente que está concebido para pesar los billetes para la buena gestión del negocio, ¿no? Que hace el recuento automático. Sí, entonces, ¿qué pasa cuando hay una de estas cosas? Al día siguiente, pues, puedes perder una facturación porque tienes que estar pendiente de llamar al informático para restablecer todo el sistema, que no es poco, TPV, cajón. El dinero es lo de menos, porque se llevaron pues, el fondo de caja, moneda. Pero tienes que llamar al cerrajero, al carpintero, tienes que hacerlo todo, aparte del malestar que te queda y el dinero que pierdes, porque al final es una pérdida de dinero. Nosotros, buenas noches, Mario, comentábamos aquí hace unos días, queremos recordar a la audiencia que teníamos la oportunidad de confirmar esta sensación de inseguridad que se está viviendo en la zona norte de Tenerife con la alcaldesa de Buenavista del Norte, ya que, como decimos, en muchos municipios del norte de Tenerife se ha tenido que reforzar la seguridad ciudadana debido a las quejas de comercio y establecimientos comerciales pues por incidentes reiterados relacionados como este. Esto nos decía la alcaldesa hace apenas unos días. Bueno, siempre han sido lugares muy tranquilos, donde dejábamos prácticamente las llaves en nuestra puerta, donde prácticamente no pasaba nada. El hecho de bueno, pues no contar incluso con seguridad nocturna, que tenemos seguridad, pero es para toda la comarca noroeste de la isla, con lo cual es muy difícil acceder las fuerzas de seguridad en las zonas nocturnas, y sí estamos viendo en los últimos tiempos pues que está llegando pues incluso gente de fuera, que va incluso por todos los municipios y termina en el municipio de Buenavista haciendo esos hurtos. Mario, te quería preguntar, ¿estamos hablando de que estos sucesos que están ocurriendo, estos hechos, son solo quizás la punta del iceberg, estos actos reiterados en el norte de la isla? Bueno, como te comentaba antes, tengo 50 años, 45 años atrás fue el primer robo, es verdad que nos han robado en la finca,
pero con la frecuencia que están actuando y de la forma que están actuando, con la violencia con la que están actuando, evidentemente es para preocuparse. Por eso estoy aquí hoy. Yo no estoy aquí para hablar de vino, de comida, ni para publicitarme. Estoy hablando porque estoy sumamente preocupado. Tengo hijos, tengo empresas y alguien tiene que dar un paso adelante y hablar valientemente y contar lo que está pasando, porque así no podemos seguir. Yo no quiero, insisto, no quiero vivir en un sitio donde si no actuamos todos, administración con particulares, porque esto no solamente atañe a las empresas, esto está afectando a los particulares. Cito como ejemplo un señor que vive más abajo, que es un señor albañil, jubilado, con su hijo, pocos ingresos, que le entraron y le reventaron la casa. O sea, imagínense ustedes a una persona vulnerable, con pocos medios, que le destrocen la vida de esa manera, es triste. Y a las empresas, pues llegar a final de mes es duro, ¿no? Pasar esos exámenes trimestrales que tenemos y encima que te roben es duro. Pero como digo, esto es el comienzo. Yo creo que no es el comienzo. Lo problemático, lo preocupante es que el próximo paso empiecen los secuestros. Porque si han pasado estas cosas y pasan en países pues menos desarrollados, ¿por qué no puede ser el caso en un futuro próximo que empiecen secuestros? Bueno, piensan que tú eres, no sé, eres rico y te cogen a tu hijo y te extorsionan y, oye, le voy a cortar una oreja o un dedo a tu hijo si no me pagas, ¿me entiendes? Porque bueno, esperemos, Mario, que esperemos que no tengamos que lamentar incidentes como esos y que de momento parecen lejos, ¿no? Sí, a mí sí me gustaría decir que después de todo esto hemos hablado con el ayuntamiento, por suerte tenemos... Te iba a preguntar, han hablado con el consistorio de Santa Úrsula. Sí, y la verdad que nos sentimos súper respaldados. De hecho, es un ejemplo de lo que se debería de hacer. Veo que la alcaldesa de Buenavista también está pues preocupada y me imagino que tendrá que hacer lo que ella considere oportuno para atajar esto, pero desde luego el señor Juan Acosta, que es nuestro alcalde, pues nada más conocer la noticia, pues se ha movilizado con su grupo de gobierno, han puesto sobre la mesa y la idea es poner una serie de postes por el municipio con cartelería de que hay grabaciones de videovigilancia, que eso será de ayuda, ¿no? Pero también es un poco un parche en un paciente de oncología, porque si no se ataca el problema, pues al final vamos a padecer una metástasis y lo que tenemos que hacer es que de alguna forma el chorizo, cuando lo cojan, pues que tenga... que no quede impune. Que no quede impune y a lo mejor pues subir la dureza de las condenas, ¿no? Porque los cogen, es bien sabido que los cogen y los sueltan. Entonces, una persona que tiene pocos medios, al final vive mejor en una cárcel que tú y que yo, que tenemos que estar trabajando para pagar el gimnasio. Allí tienen gimnasio pago, allí tienen talleres, ahí salen con paguitas y lo que tienen que hacer es elevar esto a la delegación del gobierno, llevarlo al Congreso de los Diputados y ver que si quieren unas Canarias seguras y pues algo se tiene que hacer. Esto no basta solamente con un particular venir y manifestar un problema serio que implica la seguridad, porque si 3 pilares básicos tenemos en la sociedad, sanidad, educación y seguridad, yo no vengo a hablar de sanidad ni de educación. Lo mío y lo que me preocupa es la seguridad. Queda claro el mensaje, Mario. Sí me gustaría terminar a lo mejor con algo de positivismo, porque hablabas de la labor que ha hecho el ayuntamiento. Fantástico. Y también hablabas antes de la época en la que se dejaba la talega de pan en la puerta, pero no hace tanto de eso. Quiero decir, no estamos hablando tampoco de hace 40 años. Tradicionalmente los municipios del norte también son municipios en los que están las puertas abiertas. Tú lo conoces bien porque perteneces a una familia de la restauración, ¿no? Tus padres ya tenían ese mismo establecimiento en 1967, si no recuerdo mal. Correcto. Y la bodeguita tiene 100 años prácticamente. Y yo me crié. Willy el panadero dejaba el pan, la talega de pan en Santa Úrsula, que siempre ha sido, como el nombre bien lo dice, Santa Úrsula, es un sitio maravilloso donde se ve fantásticamente bien, zonas residenciales estupendas, gran gastronomía, gente responsable en el ayuntamiento y gracias a ello pues uno duerme hoy más tranquilo. Pero que sirva esto de ejemplo para que otros alcaldes hagan lo mismo. Y la Guardia Civil. He de decir que la Guardia Civil, a partir de ese día, cuando Joaquín, el compañero, habla con el consistorio, evidentemente han habido comunicaciones entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil y he de decir que están poniendo controles entre las 3 y las 4 de la mañana, que es la hora caliente cuando están sucediendo estas cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente es muy diferente que tú llegues del trabajo o te pare la Guardia Civil con la chaqueta de cocinero, de recepcionista, de lo que sea. A determinadas horas de la mañana transitando por esa calle. 2 chiquillos con capuchas y que le incauten luego porros y herramientas para cometer un delito de este tipo, ¿no?
Pues Mario, esperemos que se quede a lo mejor en algo aislado y que no tengamos que volver a lamentar la reincidencia en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por trasladarnos la denuncia, por hacernos llegar estas imágenes y por tratar de hacer llegar ese mensaje ambivalente de los dos lados. Por un lado, de lo que está sucediendo, de que no se quieren quedar callados y también de que quieren recuperar una situación como la de antes de Santa Úrsula, de tranquilidad, de no tener sensación de inseguridad en el municipio. Y desde luego, él no quería hacer publicidad, pero la voy a hacer yo por él. Les voy a animar a acercarse a cualquiera de sus establecimientos, a la bodeguita de en medio, a Donde Mario o al calderito de la abuela, porque se come muy bien y se tiene un ambiente maravilloso. Mario Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Y nosotros vamos a seguir y vamos a cambiar radicalmente de tema, porque vamos a hablar de salud mental, como hacemos cada cierto tiempo en nuestro programa, y ahora llega ya la sección de bienestar emocional. Bueno, pues con esta sintonía tan relajante cambiamos de tema, bajamos un poco el ritmo, las pulsaciones, para hablar como cada 15 días con nuestra psicóloga de cabecera, Yamiret Blanco. Yami, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Oye, hoy hemos seleccionado, por fin nos ha llegado ya el primer testimonio, la primera consulta que queremos escuchar ya y que tiene que ver con qué hacemos con los adolescentes si les transmitimos, les damos la posibilidad de transmitirse a través de un teléfono móvil y de estar conectados. Esto era lo que nos decía una persona a través de nuestro WhatsApp de consulta. Hola Yami, buenos días. Mira, soy la madre de un niño de 10 añitos y quería hacerte una consulta. Estoy pensando en regalarle un móvil porque ha sacado súper buenas notas y la verdad es que él me está presionando bastante pues, porque todos sus amigos ya tienen móvil. Yo tengo mis dudas porque no sé si es demasiado pronto y me preocupa que se enganche o que le haga eso daño de alguna forma, porque al final el internet libre para los niños me parece que hay que controlarlo. Dime qué opinas tú y si es buena idea darle ya su primer móvil con 10 años. Pues Yami, una situación más que frecuente cuando se tienen niños a partir de esos 10 años, ¿no? De adolescentes. Sí, preadolescencia y adolescencia ya es algo que vemos mucho los psicólogos, ¿no? Y algo que se comenta mucho en los coles, las mamis, es una inquietud que está como muy en el día a día. A ver, yo a esta mamá le diría, 10 años es una buena edad para dar un teléfono a un niño, pues depende mucho de las circunstancias y de las características personales, ¿vale? Hay muchos padres que normalmente no pueden estar tan pendientes de sus hijos como les gustarían y al final puede ser una forma de tener contacto con ellos, ¿vale? Y el teléfono en funcionalidad de tener contacto con los niños sí, pero con ciertas restricciones. Vale. ¿Qué pasa? Que estamos entregando un teléfono y no estamos entregando solo un método de comunicación papá-niño, mamá-niño, ¿vale? Estamos entregando una puerta abierta a un mundo tecnológico y a un mundo de realidad que ya no es lo mismo entregar un móvil ahora que en nuestra generación. Carlos, ahora estás entregando una llave a una realidad donde los niños con 10 años todavía no tienen un criterio suficientemente establecido para saber hasta dónde pueden ellos llegar, ¿no? Entonces, la edad ideal para entregar un teléfono, pues los 12, 13 años y con muchas limitaciones. Estamos haciendo a los niños muy adultos antes de tiempo. Claro. Decía la madre del audio que hemos escuchado ahora mismo que todos sus compañeros, todos sus amigos tienen ya un teléfono. ¿Cómo resistimos a eso, a esa presión? Pues sí, hay una presión potente, ¿no? Y te lo digo porque tengo muchas amigas y muchas primas que tienen hijos adolescentes y las tenemos también en casa y es complicado dónde tenemos que poner el límite, ¿no? Porque hay una forma en la que nosotros también queremos protegerlos de que no se sientan diferentes a sus iguales, ¿vale? Pero en esa forma de protegerles estamos también pecando de impulsarles a llevar un ritmo que todavía no les corresponde, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos, Carlos? Pues
acceder a que los niños puedan tener un teléfono siempre y cuando sea absolutamente necesario, y en caso de serlo, pues marcar algunas pautas para que... Vale, o sea que, perdona, ¿podemos caer incluso en el defecto contrario? Estabas comentando, quiero decir, si somos muy estrictos y les aislamos, también podemos caer... Sí, porque al final les ponemos en el punto de mira respecto a sus iguales, ¿no? Y ya los convertimos en el diferente, en el que no tiene forma de comunicarse con nosotros, en el que tenemos que comunicarlo con su padre para acceder a él, en el niño, en el que no ha evolucionado, en el que... ¿no? Y al final estamos intentando protegerle de una realidad que tenemos que hacerlo, ojo, ¿vale? Pero que eso puede tener una consecuencia en el niño. Si nos fuésemos a la generación anterior, sería pues el niño que su madre lo tenía un poquito más comedido y venía a tocar a las 5 y decía, Carlos, vas a jugar, y tu madre decía, hasta que no termine la tarea no baja, ¿vale? Pues viene a ser como esa parte, ¿no? Claro. No, y en todo caso, a lo mejor estamos hablando de una situación sobrevenida a la que nosotros deberíamos haber puesto cierta previsión en la educación antes. Quiero decir que a lo mejor para llegar hasta ahí tendríamos que haber abonado el terreno en el sentido de que no tuviera esa necesidad y o a lo mejor la personalidad suficiente como para que esa presión de grupo no les afecte tanto. Exacto. Aquí, como en todos los problemas que nos podemos encontrar en la vida, Carlos, partir de una buena prevención es el éxito que mayor podemos encontrarnos a la hora de poder prevenir ciertas conductas o ciertas tendencias, ¿vale?, en el comportamiento de nuestros niños. Es muy importante saber desde casa qué uso estamos dándole a un teléfono, saber el modelo que estamos dándole a nuestros hijos respecto a lo que nosotros hacemos también, ¿no? Entonces... creo que respondo, ¿no? Sí. Muy buenas noches, Yamilet. Si finalmente se opta, pongámonos en el caso de que se opte por entregarle al niño pues ese smartphone, ese teléfono móvil, ¿qué pautas hay se deberían de seguir en ese caso? ¿Es recomendable firmar una especie de contrato familiar, por así decirlo? Pues mira, Dani, sí. Sería fundamental que pudiésemos firmar un preacuerdo con nuestro niño y que en todo momento entendiese cuál es la funcionalidad que le va a dar ese teléfono, ¿vale? Cuando nosotros entregamos nuestro teléfono a nuestro niño, lo que le estamos diciendo es, puedes estar en contacto con nosotros, puedes utilizar tu teléfono en caso de que pase cualquier cosa, pero es importante que tengas en cuenta que yo te doy este teléfono y te lo voy a dar con un determinado tiempo establecido donde tú vas a tener un ocio, que puedes tenerlo asociado a ese teléfono, ¿vale? Puedes tener Me fui. Tenemos esos horarios, tiempo diario. El tiempo limitado, exacto. Tenemos que tener también en cuenta con qué personas se está relacionando el niño. Vale. Tenemos que tener en cuenta que el uso del teléfono es algo que nos puede sacar de otros contextos que son importantes, ¿vale, Carlos? Entonces hay que tener en cuenta que el teléfono sí, pero tenemos que seguir jugando, tenemos que seguir aburriéndonos, tenemos que seguir pasando tiempo... Usando la imaginación. Exactamente, que es algo que está comprobado, ¿no? Cuando hacemos estudios entre niños que utilizan pantalla y niños que no utilizan pantalla y vemos esos escáneres, vemos como las zonas reflejan totalmente lo contrario, ¿no? O sea, tiende a haber muchas menos conexiones en niños que están absortos, metidos dentro de una pantalla, que en niños que están desarrollándose en un contexto sin tanto impacto, ¿vale?, de tecnología y de pantalla. Mucha precocidad puede llevar a retraso cognitivo. No va a hablar tanto como de retraso cognitivo, pero sí muchos problemas de atención, muchos problemas en las relaciones, muchos problemas de concentración, muchos problemas de memoria, muchos problemas a la hora de relacionarte. Al final, si nos damos cuenta cuando nos relacionamos solo a través de un móvil, estamos perdiendo esa forma de habilidades sociales en las que se nos obliga a estar presente en el tú a tú, ¿no? Claro. Al final estamos escondidos detrás de una pantalla y toda esa parte de seguridad en sí mismo y de demás ha pasado a no hace falta que tú te desarrolles como persona, como individuo, con unas buenas habilidades sociales, sino vamos a medir tu valía por los likes que te van a dar tus amigos. Claro. Y si te caen mejor, te darán más likes, y si no te caen mejor, pues no te darán ninguno. Claro. Y ahí también nos exponemos a otros problemas, ¿no? Relaciones totalmente ficticias, porque al final, escondidos detrás de un teclado, pues todos podemos ser alguien que no se es en el uno a uno. Estaba pensando precisamente que este tipo de dispositivos están pensados pues como para generar dependencia en el usuario. Si ya la tenemos los adultos, imagino que los niños pasará algo parecido. ¿Cómo lo prevenimos? Porque si se lo damos, ¿de qué manera podemos conseguir que
que a lo mejor eso sea un uso dosificado? Pues enseñándoles que hay unas normas, Carlos, y lo que te decía antes, sobre todo, caemos en el error de pensar que cuando les estamos dando esa herramienta que puede ser un teléfono, les estamos haciendo un favor, ¿vale? Depende de la edad, les podemos estar haciendo un favor o les estaremos provocando nosotros mismos un grave problema al niño, ¿vale? En el caso de esta mamá era, si ella me dijese a mí que ha sacado buenas notas y que el niño se lo va a dar solo y exclusivamente porque sus compañeros tienen teléfono y el niño no tiene ninguna necesidad, yo como mamá no se lo daría. Vale. O si se lo daría, no lo tendría de libre disposición. Yo a lo mejor se lo daría de tal a tal hora y se lo retiraría y yo me quedaría con el teléfono partiendo de la base de que no lo necesita, ¿vale? A lo mejor como un elemento útil de comunicación, si sale a algún lado, si va a estar... exacto, si él va a salir... unos días de campamento, algo por el estilo, ¿no? Sí, aunque no sé yo si los campamentos tampoco te estarían a favor de que los niños llevasen los teléfonos, Me refiero fuera del entorno del hogar, en el que necesita de alguna manera mantener, ¿no?, una comunicación. Yo ahí como padres haría especial hincapié en que se enseñase a los niños desde que son bien chiquititos que los teléfonos son para comunicarse, ¿vale? Que para ya acceder a otros recursos que tiene implícitos un propio teléfono móvil, pues ya hay otros escenarios donde se puede utilizar. Están las máquinas, están salir con los colegas, irnos al cine, que se han perdido todas esas partes. Y el ejemplo que damos nosotros como adultos, ¿qué pasa si pedimos algo que no somos capaces de cumplir? Y que no... Pues que es nefasto, Carlos. Porque al final estamos pidiéndole a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no somos capaces, ¿no? Entonces, esto a mí me parece un buen momento para replantearnos qué uso también hacemos nosotros de la tecnología y qué es lo que pedimos y qué queremos exigir, ¿no? Claro. Porque también es verdad que con los adelantos de los teléfonos, ante un teléfono era para llamar, ahora ya podemos hacer todo prácticamente desde el teléfono y estamos mezclando obligaciones con ocio y de repente ya no sabemos ni lo que estamos haciendo. Exacto. No sabemos si estamos trabajando o si estamos relacionándonos con fulano porque nos apetece o si estamos haciendo la multitarea de toda la vez. Y menos los niños que no tienen ese criterio para poder discernir. No saben si a lo mejor es que necesitamos el teléfono por una obligación laboral o porque estamos partimos jugando de la base de que ellos cuando lo utilizan es para distraerse. Entonces ellos tienen asociados que nosotros estamos haciendo lo mismo, que estamos utilizando el móvil como una tarea de estamos entretenidos. Como un divertimento. Exacto. Yamilet, lo hablamos ahora hace apenas unos minutos. Muchas familias intentan posponer ese momento de entrega del primer dispositivo móvil, donde tiene pues pleno acceso a múltiples aplicaciones, el acceso a internet y demás. Y a lo mejor optan por vías donde se le podría entregar uno que no tenga acceso a datos móviles o que tenga un acceso limitado. ¿Esto puede ser una buena estrategia intermedia? ¿Sirve de algo? ¿O digamos que es un poco pues engañarse y al niño igualmente le va a generar esa necesidad de tener un móvil pues con más superior, digamos, con más acceso? Sí, te entiendo, Dani. Es importante que sí, que nosotros pongamos un control parental, que estemos al tanto de qué habla nuestro niño y con quién hablan nuestros niños, que nos metamos y veamos en el historial de búsquedas las búsquedas que hace. A forma de espionaje, no, a forma de control, tal y como está la sociedad y el acceso inmediato que puede tener cualquier persona a nuestros niños y que ellos también nos lo ocultan a los adultos, ¿no? De, bueno, pues no vas a tener un perfil de redes sociales. A día de hoy, con marcar que eres mayor de edad es suficiente. Ninguna aplicación te pide nada para darte de alta. Y muchas veces los padres llegan sorprendidos diciéndome, no, él no tiene ningún perfil. No, perdona, sí que lo tiene, ¿no? Entonces esa falta de confianza, esa falta de que ellos sepan que esto se le da porque confían en ellos y porque confiamos en que vayan a hacer un buen uso, es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Yamilet, en tu experiencia, y si te parece luego lo hablaremos más adelante porque quizás necesita un capítulo aparte y con profundidad, pero ¿cuáles son las señales que nos deben alertar de que un niño o un adolescente está ya empezando a tener una relación que no es saludable con ese dispositivo? Pues mira, Carlos, si ya el adolescente de por sí tiende a tener una conducta que va acorde a su propia evolución, que es de ensimismarse en sí mismo, ya si antes teníamos esos problemas, ahora con los teléfonos no te quiero ni contar, ¿no? Cuando nosotros vemos que nuestros niños les hablamos y no nos hacen caso, cuando vemos que nosotros mismos le mandamos un mensaje y el niño pasa de contestarnos y lo vemos con el teléfono en la mano, cuando vemos que están más ansiosos de lo normal,
normal, que están más depresivos de lo normal, que no interactúan tanto, que ya no quieren hacer tantos planes que lleven implícitos quedar con los amiguitos y salir fuera, que ya esté más pendiente de estar en casa con el teléfono o estar en casa jugando con los que están en online. Ahí tenemos que activar nuestras sospechas y ver qué es lo que pasa. Y sobre todo, si detectamos que eso está pasando, poner también las medidas preventivas para revertirlo antes de que se nos vaya más de las manos. Pero como también te dije anteriormente, es importante que eso también lo vean en casa, ¿vale? Porque al final sí, nosotros podemos decirle, vale, es que estoy trabajando, sí, vale, estás trabajando, pero ¿cómo entiendo yo eso? Claro, o sea que a lo mejor hay que encontrar un espacio regulado en el que el niño pueda entender que nosotros también de alguna manera somos capaces de resistirnos a esa tentación que supone el dispositivo móvil. Yamilet Blanco, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, por responder a las dudas de nuestros espectadores y en este caso algo tan controvertido, tan difícil como es pues el control de la tecnología con los adolescentes, que entiendo que será una de las grandes también consultas que te llegan a ti. Sí, desde luego. Los padres están muy preocupados con esta tendencia, ¿no? Pero también, como te digo, no quiero que lo asociemos solo a la adolescencia porque creo que es un problema que está en la población en general. Muy bien. Pues con ese mensaje de Yamilet Blanco nos quedamos. Yami, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Nosotros vamos a terminar, pero no antes, sin actualizar esa situación que se vive en la isla de La Palma. Ya saben, un cero energético, un apagón completo de la isla a partir de las 6 menos cuarto de esta tarde. Son ya ahora mismo las 8 en punto en Canarias, así que va para más de 2 horas y cuarto. Y creo que tenemos declaraciones del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, acerca de lo acontecido hoy. Bueno, desafortunadamente estamos viviendo algo que ya preveíamos en estas semanas previas con distintos apagones. En esa ocasión, en algunos de los municipios, con un cero energético en toda la isla en este momento, como ya hemos vivido en otras épocas, lo que nos traslada a entender que seguimos siendo una isla que no está en el primer mundo. Yo creo que la isla de La Palma ha sufrido demasiado ya para seguir viviendo este tipo de consecuencias, de tener una central de hace más de 50 años totalmente obsoleta, y una isla que quiere desarrollarse tiene que apuntar a de alguna manera reestructurar todo su sistema energético, empezando por los sistemas que tenemos en este momento. Primera responsabilidad del Estado. Hay que exigir al Estado que invierta en la isla de La Palma para afrontar lo que nos viene por delante, para evitar en primer lugar este tipo de cuestiones que nos convocan, nos envían, nos hace parecer una isla del tercer mundo, y lógicamente también la exigencia a transición, a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, de que, como ya decíamos en estas semanas previas, necesitamos abordar una situación tan compleja como las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. No podemos considerar que la isla de La Palma está en un sistema o está en un modo distinto al de estas islas, y necesitamos que se tomen medidas también desde la propia Consejería de Transición Ecológica. Exigimos tanto al Estado como a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que se actúe para que esto nunca más vuelva a suceder. Bueno, pues duras declaraciones del Cabildo de La Palma, de su presidente Sergio Rodríguez, diciendo que no son una isla del primer mundo, que este apagón prueba que es así, exigiendo medidas al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España, a la Consejería de Transición Energética, y decían que además ya preveían esta situación porque, como les hemos contado, venía sucediendo en la isla de La Palma. Estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca en esa isla a lo largo de todo el día de hoy. De momento, la última previsión que ha emitido Endesa es que a las 20:45 habría posibilidades de restablecer ese suministro energético en la isla. Nosotros nos vamos a marchar, seguirán actualizados seguro en Mírame Televisión, y no lo hacemos antes, Dani, sin recordar a los espectadores cómo ponerse en contacto con nosotros, como siempre. Así es, Carlos, como siempre les recordamos, pueden seguir informados a través de nuestra página web mirametv.com o suscribiéndose a nuestros canales de WhatsApp y de Telegram, donde podrán estar al tanto de la última hora de todo el archipiélago. Bueno, pues con esa última hora de La Palma, ya saben, ese apagón que tenía lugar en la isla hace apenas 2 horas y cuarto,
en la isla de La Palma. Nos vamos a marchar con esas declaraciones del presidente del Cabildo de La Palma exigiendo medidas urgentes para acabar con la obsolescencia de sus instalaciones energéticas. Esperemos que se restablezca cuanto antes y que todos los palmeros y palmeras puedan volver a tener luz y energía como se merecen. Volvemos el próximo jueves aquí en Canarias 8. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.